No podemos especular, ni teorizar, ni hipotetizar con tradiciones y que yo creo y que esto y que el otro, y que hay comunicación con los espíritus de los muertos, cosas que son completamente condenadas por la palabra de Dios, porque toda sesión de mediums o de personas que quieran tener comunicación con los muertos a través de un medium, están comunicándose con espíritus demoníacos que los están enseñando. Entonces, al morir, concluimos, ¿verdad? El espíritu y el alma se salen, el cuerpo se cae en la tumba, o a lo mejor te creman, o a cuántos santos no quemaron en la hoguera en los primeros siglos de la época cristiana. No importa lo que al cuerpo le pueda pasar. Mateo capítulo 10, Cristo lo dijo, lo importante es el alma y el espíritu que tú y yo tenemos dentro, que al morir se salen de nosotros y van o a la presencia ya de Cristo en nuestros días, a la presencia de Dios, o si tú mueres sin Cristo, desciendes al Hades, porque el infierno todavía se encuentra en el centro de la tierra. ¿Quién nos puede hablar de la muerte y de la vida después de la vida más que Jesucristo? Buda, Gautama Buda, que era un príncipe que salió de su castillo para ir a buscar la causa del sufrimiento, antes de morir, dijo a los discípulos, busquen la verdad. Él jamás resucitó, ni tampoco dijo que iba a resucitar. Mahoma tampoco lo hizo, Zoroastro tampoco, Mahatma Gandhi, cualquier líder religioso que tú puedas mencionar, no tiene ninguna evidencia, ninguna autoridad para poder decirnos qué hay después de la muerte. Esta es la razón por la cual el cristianismo no es una religión. El cristianismo no está basado en simplemente teorías, leyendas, suposiciones, ideas, especulaciones o filosofías humanas. El cristianismo está basado en un hecho histórico, por el amor de Dios, en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjense que acabo de decir un hecho histórico, porque simplemente la historia del ser humano, actualmente estamos en abril del año 2025, ¿desde cuándo les estamos contando? Después de Cristo. La historia fue dividida, el impacto de la resurrección fue tan grande en la historia humana que dividió la historia entre antes y después de Cristo. La Navidad, ¿qué cosa es? Pues se escogió, sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre, pero se ha escogido, ¿verdad?, la Iglesia Católica, pues para poder conmemorar el nacimiento de Cristo y la resurrección, que es la Semana Santa que acaba de pasar, que nunca se celebra la celebración de la muerte de Buda o de Mahoma o de Mahatma Gandhi o de cualquier otro líder religioso o de Vishnu Shiva, de los líderes hindúes. Nunca se celebra la muerte de ninguno más que la muerte de Cristo y además su resurrección. Entonces, si queremos abordar realmente y buscar indagar, inquirir acerca qué hay después de la vida, tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 35 en adelante, veamos la sencillez y la claridad con la que el apóstol Pablo explica la resurrección. Comienza Pablo diciendo, 1 Corintios 15, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, oye Pablo, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿O cómo puede un cuerpo que ya está completamente deshecho en la tumba volver otra vez a vivir? Bueno, son preguntas bastante adecuadas. Sin embargo, Pablo en el versículo 36
les dice la palabra griega aprón, que se tradujo necio y que significa tonto. O sea, no estaba criticándolos ni tampoco estaba burlándose de ellos. Simplemente les dijo, mira, voy a darte un ejemplo a continuación que ilustra claramente lo que tú me estás preguntando, porque la misma naturaleza nos da testimonio de qué es la muerte y qué es la resurrección. Y veamos lo que Pablo usa. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Vamos por orden. Yo tengo una semilla de melón, de sandía, de la fruta que quieras, y la semilla de la sandía tiene un cuerpo, ¿verdad? La de la uva tiene otro cuerpo. Todas las semillas tienen diferentes cuerpos. Muy bien, ese es el cuerpo que no ha muerto. Pero cuando esa semilla se pone bajo la tierra o se entierra al contacto con el oxígeno, con el agua y con el sol, algo pasa con la semilla que se rompe y de esa semilla nace algo que no fue sembrado. El cuerpo con el cual sale el árbol de las sandías o de los melones o de los higos no fue lo que se sembró, fue algo completamente diferente. Entonces Pablo usa la naturaleza, la agricultura, para mostrarnos la resurrección. Lo que tú siembras no se vivifica, o sea, tiene que morir. Cristo lo enseñó. Si la semilla no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Ahí Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Si yo no muero, no puedo entonces realmente resucitar para poder darles a ustedes la esperanza de volver a vivir. Ahora dice el versículo 37. Veamos ahora la profundidad con la que la Biblia nos sumerge en esta investigación. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, como lo acabamos de ver, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahora muy bien, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. O sea, el cuerpo que tiene el árbol de las sandías, el árbol de los melones, el árbol de los higos, ¿quién se lo dio? ¿Quién hizo esa transformación entre la semilla y el potencial que había dentro de esa semilla, que nadie se imagina, que escondía un cuerpo completamente diferente al que iba a resucitar? Lo mismo pasa con nosotros. De un esperma de mi papá microscópico y el óvulo de mi mamá se juntan los cromosomas, los 36 cromosomas, y ahí se encuentra en el esperma de mi papá y en el óvulo de mi mamá toda la información del cuerpo que tenemos. Cuando se juntaron el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá, nunca sabíamos lo que iba a nacer, pero ahí estaba el color de mis ojos, de mi pelo, de tu pelo, de la estatura, absolutamente todo potencialmente, genéticamente ya programado. ¿Por quién? Dice la Biblia, Dios le da el cuerpo como Él quiso. El cuerpo que tú tienes es el cuerpo que Dios te dio y el cuerpo que yo tengo es el que Dios me dio. Ahora muy bien, y dice la Biblia, y a cada semilla su propio cuerpo. La uva tiene un cuerpo, la manzana tiene un cuerpo, la sandía tiene un cuerpo, el melón tiene un cuerpo, ¿correcto? Todas las frutas tienen completamente cuerpos diferentes. Ahora dice, y no toda carne es la misma carne. Observemos esto. Una carne es la de los hombres, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para vivir de las plantas, para comer de las frutas, para mantenerse del agua, del oxígeno, que el oxígeno que respiramos es una mezcla perfecta de gases con el 85% de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Es el cuerpo que Dios nos diseñó para habitar aquí en la tierra, no en Marte.
Por favor, Elon Musk, si estás oyendo esta conferencia, pon atención. No vamos a habitar nunca en Marte, ni en la Luna, ni en ningún otro planeta, porque aquí fue el planeta que Dios diseñó para que nuestro cuerpo se adaptara a este planeta y aquí viviéramos temporalmente. Ahora bien, otra carne es la de las bestias. Los cuerpos de los chivos, de las cabras, tienen pezuñas especiales para escalar los montes. Ahí donde vivimos nosotros hay muchas ardillas. Yo cada vez que voy en la mañana a hacer mis ejercicios, me fascina ver la gracia de las ardillas, cómo suben los árboles, qué facilidad tienen, cómo Dios les puso en las uñas la facultad de poder subir a los árboles y con una facilidad tremenda. Los leones tienen otro cuerpo, en fin, todas las bestias tienen un cuerpo diseñado por Dios para que puedan subsistir en el hábitat o en el medio ambiente en el cual Dios los colocó. Las aves tienen otro cuerpo, completamente diferente. Dios puso a las aves unas alas, un cuerpo que nadie tiene para que puedan ellas sobrevivir en el aire. Ese cuerpo es diferente al de las bestias y al de nosotros. Y finalmente, Dios también puso el cuerpo de los peces. ¿Quiénes son los peces? Bueno, ¿verdad? Viven dentro del agua con un sistema branquial que les permite subsistir dentro del agua sin que nosotros lo podamos hacer. Nosotros tenemos que bajar dentro del mar o dentro del agua con aparatos con oxígeno porque nuestro cuerpo no fue diseñado por Dios para vivir dentro del agua. Y al terminar, Pablo nos dice algo muy interesante. Versículo 40. Pero también hay cuerpos celestiales. Se refiere a los cuerpos de los ángeles. Y esto es muy interesante, porque la Biblia nos revela que cuando los ángeles han bajado aquí al mundo, traspasando el espacio y el tiempo de nuestra dimensión física, cósmica, dentro de la cual vivimos, los ángeles tienen un cuerpo que se adapta a las condiciones de nuestro cuerpo y además come lo que nosotros comemos. Génesis capítulo 18. Bajó Dios el Padre. Dios el Padre bajó en Génesis 18 acompañado con 2 ángeles a visitar a Abraham y a Sara. Bueno, pues Abraham lee el capítulo 18 del Génesis, lo recibieron ahí y Sara fue a cocinarles inmediatamente un chivito, un cabrito, no sé, pero Dios el Padre se sienta con los ángeles a comer lo que estaba comiendo Abraham y Sara. Cristo también cuando resucita, recordamos que en el camino a Maús se encuentra con 2 discípulos y se sienta a comer con ellos, con el cuerpo resucitado, miel y un pescado. O sea, los cuerpos de los ángeles pueden vivir en una dimensión en la que nosotros no podemos vivir, pero también se adaptan a esta dimensión. Son cuerpos completamente perfeccionados por Dios. Y dice Cristo, ¿verdad?, claramente que por eso es diferente la forma en la que vamos a resucitar. Nos vamos a morir, ¿verdad? El cuerpo se va a deshacer. ¿Y cómo vamos a resucitar? Con un cuerpo completamente glorificado, semejante al cuerpo de Jesucristo. Y vamos en penúltimo lugar, a ver esto en el libro de Filipenses, capítulo 1, que nos explica, porque mucha gente preguntará ahorita, bueno, ¿qué mi cuerpo será como el de Rambo? O muchas mujeres, mi cuerpo será como el de Madonna, o qué cuerpo vamos a tener cuando resucitemos. Bueno, la Biblia dice en Filipenses 3, versículos 20 y 21, lo siguiente: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Esta palabra, ¿verdad?, en el griego, metamorfosis, significa
cambiará la forma de nuestro cuerpo, como cambia el cuerpo de la semilla y le da la forma de un árbol. Nuestro cuerpo, de igual manera, va a ser un cambio completamente de forma. Y nos va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para que sea, léele bien, para que nuestro cuerpo resucitado sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Respuesta: nuestro cuerpo será semejante con las características que tenía Jesucristo en su cuerpo resucitado. En primer lugar, no tenía sangre, ya no vamos a tener sangre, vamos a poder seguir comiendo, vamos a poder atravesar la materia física, nuestra composición atómica y celular será completamente diferente, y las leyes cósmicas de la gravitación, etcétera, etcétera. Cuando Cristo resucitó, 50 días después subió al cielo, la ley de la gravitación que opera en nosotros no operó en Él, y Él fue traspasando y violando las leyes físicas, ascendió al tercer cielo con su Padre. Nosotros también ya no vamos a estar sujetos a estas leyes cósmicas, y la forma de tu cuerpo, mi cuerpo, ya pues vamos a esperar muy pronto cómo va a ser. Pero estas serán las características que tendremos con el cuerpo resucitado. El capítulo 16 del Evangelio de Lucas, donde Cristo narra la historia de un hombre que era rico, ¿verdad? Y el mendigo que estaba a la puerta comiendo lo que el rico aventaba de su mesa. Mueren los dos, y uno está de un lado del Hades y el otro está del otro lado. Pero la Biblia nos muestra en el versículo 23, y estando en el Hades, o sea, en el centro de la tierra, que estaba antes de la resurrección de Jesucristo, Cristo no había resucitado, repito, tanto los muertos o los espíritus malos como los buenos estaban en el mismo lugar, en el Sheol o el Hades, en el centro de la tierra. Pero hay una división donde de un lado estaba el infierno o los condenados, y de otro lado el paraíso o el seno de Abraham. Entonces, estando en el Hades, alzó sus ojos el que estaba en el lado del infierno, estando en tormentos. Veamos algo. Al morir, pues este hombre, todos los gusanos nos comen los ojos, ¿verdad? Nos comen el cerebro, o sea, nuestro cuerpo es deshecho, ya sea que te ahogues, que te queme, no importa. Entonces, ¿cómo es posible que después de la muerte mantengamos todavía la vista, la voz, la conciencia? Esto nos muestra claramente la conciencia después de la muerte, que la Biblia de una forma inequívoca nos asegura. Estando en el infierno, alzó sus ojos, o sea, los ojos espirituales que ahorita nos permiten ver la palabra de Dios, y la mente, que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, tenemos la mente de Cristo, que nos permite pensar con la mente de Dios ya, para poder entender sus pensamientos. No puede nunca morir, porque por eso se llama los ojos, la mente y los oídos espirituales. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. Versículo 24. Dando voces dijo: en el infierno las personas que están ahí tienen cuerdas vocales, no como las que tenemos ahorita, pero van a poder comunicarse. Van a poder ver, van a poder comunicarse. Dice el versículo 24, que le rogó a Abraham: envía a Lázaro para que moje mi lengua. Van a sufrir, van a experimentar, van a tener conciencia. Conciencia es la palabra, ciencia, conocimiento con dentro, el conocimiento interno que Dios puso en el ser humano, que nunca va a morir. La conciencia espiritual. Qué importante es que mientras vivamos no cautericemos la conciencia, como dice el apóstol Pedro, porque hay personas que han cauterizado su conciencia a tal grado que ya
eliminan toda sensibilidad y se convierten en bestias, se convierten en robots, se convierten en criminales, y como los nazis, ¿verdad? Hay otros ejemplos más que podemos mencionar en la historia. Pero también en el infierno, dice la Biblia, Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. En el infierno tienen ojos, pueden comunicarse, tienen conciencia y tienen memoria. Le dice a Abraham: recuerda, en tu vida van a recordar las cosas que hicieron malas durante su vida. Y finalmente, este hombre condenado le dice a Abraham: por favor, ve allá arriba, ¿verdad? Vete allá a San José, Costa Rica, y dile a mi familia que por favor crean realmente que se les aparezca un ángel o que algo sobrenatural suceda para que no bajen donde yo me encuentro. Y entonces Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlo. Entonces este hombre condenado finalmente le dice a Abraham: no, Abraham, porque si alguno fuere de entre ellos, entre los muertos, se arrepentirán. En otras palabras, si mi abuelita, mi papá o mi hermano ven a alguien que se pare de una silla de ruedas o ven a alguien que resucite, se van a convertir. Y Abraham le contesta: no, la conversión no es por la vista, es por el oído, porque la fe es por el oír, no es por el ver, y el oír es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la conversión, la transformación espiritual es a través de oír la palabra de Dios. Porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus inmundos, a espíritus demoníacos. Había también otro caso, ¿verdad? De otra persona que dijo que ella, cuando era niña, había soñado que había nacido en el siglo XVIII y que además, cuando ella creció y fue a ese lugar, ella supo que ella había estado ya ahí. O sea, hay muchas experiencias paranormales que mucha gente cree que realmente vivimos antes o que nos hemos adelantado en el futuro. Sin embargo, cuando le preguntaron a esta muchacha que quién le había dicho eso, dijo que se le había aparecido un espíritu. Entonces un cristiano le preguntó: ¿y qué tipo de espíritu era? Porque hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Y la muchacha le contestó: un espíritu bueno. Y ella le contestó con las palabras del apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 11: porque también el diablo se disfraza de ángel de luz. Tenemos alrededor del mundo físico cantidad de enigmas, cantidad de misterios, cantidad de especulaciones, que apariciones, que se aparece una virgencita en un árbol, movimientos en el cielo completamente extraños, como los famosos drones que aparecieron hace algunos 2 o 3 meses, o de que a alguien se le apareció un ángel o un santo o una virgen, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que oímos alrededor es porque no conocemos lo que la Biblia nos revela acerca del mundo espiritual que está a nuestro alrededor. Porque estamos rodeados de una dimensión espiritual que es mucho más real que nosotros que vivimos. Veamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a dónde iban los muertos. Hay una palabra en el hebreo que se llama Sheol, que se menciona a más de 75 veces en el Antiguo Testamento. Y este Sheol era un lugar donde todos los espíritus, tanto los buenos como los malos, descendían al centro de la tierra. Recuerden esto: al centro de la tierra, no de Marte, no de Plutón, no de un planeta,
al centro donde tú y yo estamos pisando en este momento. Y este lugar del Sheol se tradujo el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Esta era toda la revelación que tenían en el Antiguo Testamento después de la vida. Viene el Señor Jesucristo y entonces Él nos corre las cortinas, porque la última revelación la trajo Él. Dice la Biblia, habiendo oído de los profetas en otros tiempos, ahora Dios le ha placido hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la última revelación de Dios que nos trae del mundo invisible a los seres humanos para los que quieran oírlo y para los que quieran seguirlo también. Entonces Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 16 narra una historia que no es parábola. Las parábolas no tienen nombres propios como Abraham, Lázaro, etcétera, etcétera, de un hombre que descendió al centro de la tierra. Recuerden, hasta ese momento no se sabía nada más que en el centro de la tierra estaban tanto los buenos como los malos, esperando algún tiempo que apareciera el Mesías. Entonces Jesucristo narra esta historia de un rico y de un pobre mendigo. Y se nos muestra claramente que descienden los dos al centro de la tierra, pero al llegar al centro de la tierra, la palabra Sheol, cuando vino la transliteración del hebreo al griego de la Biblia, que se llama la Septuaginta, la palabra Sheol en el griego se tradujo como Hades, con H, Hades, que es la palabra del Antiguo Testamento. Y dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo primero que Cristo nos revela es que ese lugar en el centro de la tierra estaba dividido. De un lado estaban los espíritus que estaban esperando la condenación eterna. No habían sido lanzados al infierno todavía. Y del lado derecho estaban lo que se llaman el paraíso o el seno de Abraham. Pero los que estaban del lado izquierdo podían ver a los que estaban del lado derecho, en el lado del paraíso, pero no podían pasar al otro lado. No había escaleras ni ningún otro medio para poder pasarse al paraíso, desde luego, porque estaban condenados. Y lo primero que se nos revela es que los que estaban en el lado del paraíso, del Hades, o lo que se llama el infierno, Gena, en el griego, dice la Biblia, estaban en tormentos. O sea, el infierno es un lugar real. La gente se puede burlar, puede decir lo que quiera, puedes ahorita mascar chicle y decirte pues estas cosas son tonterías. Jesucristo es la revelación de Dios. Y lo que Él dijo es absolutamente cierto. Estaba en tormentos. Y entonces los que estaban del lado izquierdo gritaron, o esta persona en particular, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. O sea, esta persona que estaba condenada ya en el lado del infierno, le grita a Abraham del otro lado, dile a Lázaro. Lázaro había sido el mendigo que en la vida estaba en la puerta del rico comiendo migajas. Increíble que aún en el infierno haya querido creer que ahora Lázaro seguía siendo su siervo. Dile a Lázaro que me traiga agua y que moje la lengua, que tengo muchísima sed. Y dice a continuación, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, escuchemos, hijo, acuérdate, las personas
que están en el infierno tendrán memoria. Se acordarán de todo lo que hicieron en la tierra, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus hijos, como lo vamos a ver más adelante. No han perdido tampoco la conciencia de quiénes serán. Hijo, acuérdate, le dice a Abraham, que recibiste bienes en la vida y Lázaro también, males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que ustedes no pueden pasar para acá, ni nosotros mucho menos para allá. Entonces el condenado le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ahí en Ciudad Satélite, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Las personas que se encuentran en el infierno tendrán una angustia terrible porque descubrirán demasiado tarde que está en una condenación eterna. Y tienen la angustia de que los que están arriba en la tierra vivos todavía, alguien vaya y les diga, las palabras de Jesucristo son fieles y verdaderas. Lo que dice la Biblia es verdad. Sin embargo, veamos lo que Abraham le contesta. Y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Damas y caballeros, claramente la Biblia nos enseña que una persona puede ver a un paralítico levantarse, porque muchos me han dicho eso. Si yo veo un paralítico levantarse, voy a creer en Dios. Si alguien en la noche se levanta y me jala los puntas de los pies y me dice, yo soy tu tío, tu mamá, arrepiéntete porque te vas a condenar, ni así se van a arrepentir. Entonces, ver un milagro va a afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos por algún tiempo, 3 días, 4 días, pero la gente sigue siendo la misma, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe no es por lo que veamos, los milagros o lo que sintamos alrededor, sino por lo que está escrito. Dios escogió que el evangelio fuera el medio para que tú pudieras creer en él. Entonces Abraham continuó y le dijo, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, o sea, y a los profetas, o sea, la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, qué tristeza es que mucha gente esté esperando ver milagros para convertirse, o tratar de creer que a través de un efecto sobrenatural ellos podrán considerar, tal vez, creer en Dios por algún tiempo. Y esto es algo que es terrible. También tenemos la famosa reencarnación, que es una doctrina hindú. Esta forma de ocultismo pretende dar información acerca de la vida después de la muerte en la reencarnación. Esta doctrina enseña que somos permanentemente reciclados, que la muerte no es más que una transición de un cuerpo al otro. Vas a regresar en una rata, vas a regresar en una vaca, vas a regresar en algún animal. Y según el karma, así le llaman ellos, que hayas tenido, así te irá también cuando regreses a otra vida. La Biblia dice lo contrario. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay ningún otro lugar más que el cielo o el infierno. Por ejemplo, la actriz de cine Shirley MacLaine, una de las líderes de la nueva era
en los Estados Unidos, escuchen lo que escribió, que ella había sido princesa en la Atlántida, que una inca en el Perú y una niña criada por elefantes. Una mujer también contó, ¿verdad?, que esas aparentes experiencias que había tenido Shirley MacLaine no eran más que el objeto de que ella invocaba a los muertos, que sus espíritus le habían hecho creer que había existido anteriormente. Y ahora hay una tercera experiencia también con la muerte, y esta es real, que Dios ha permitido que muchos seres humanos la tengan. Yo tuve una pariente, una tía de nosotros que murió, y me acuerdo que nos contó que cuando ella estaba en el quirófano, que ya estaban a punto de decir, ¿verdad?, ya se va a morir, se salió de su cuerpo. Y dice, yo me vi en el cuerpo, vi lo que estaban platicando los médicos, oí cuando se cayeron las pinzas, y cuando regresé a mi cuerpo, porque no me morí, les conté a los médicos lo que ellos platicaron y me creyeron que era algo sobrenatural. En otras palabras, la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es la botella, es el envase donde tu alma y tu espíritu residen. Y cuando morimos, el alma y el espíritu se salen de nuestro cuerpo. Tu cuerpo lo pueden cremar, lo pueden comerse los tiburones, te pueden morir en un incendio, te pueden enterrar. El cuerpo ya queda completamente bajo la ley de la entropía que mencionamos físicamente, o sea, de la descomposición. Pero el alma y el espíritu son eternos, tanto para los condenados como para aquellos que creyeron en Jesús. Veamos este ejemplo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 35 del libro del Génesis, de qué forma la Biblia nos muestra lo que pasa al morir. Y dice así, capítulo 35 del Génesis, y vemos de qué forma se mencionan las dos cosas o los dos elementos más precisamente que componen al ser humano. Versículo 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Al salírsele el alma, murió. La palabra alma, a los que les interese apuntarla, en el hebreo, es la palabra con P de Pedro, de Samuel, psuche, que en el hebreo se pronuncia suje, porque la CH se pronuncia en hebreo como J. Entonces, etimológicamente, hay una palabra hebrea para el alma que nos muestra que es diferente al espíritu. O sea, el alma y el espíritu son dos cosas completamente diferentes. Veámoslo en el versículo 20 del mismo capítulo. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. La palabra para espíritu en el hebreo es la palabra que es ruach, que se escribe ruach con CH, pero repito, se pronuncia como J, ruach. Ruach el Kadosh, Dios, Jesús, el Espíritu. Entonces, esta palabra ruach y esta palabra suche etimológicamente son diferentes, dándonos a entender que el alma y el espíritu son dos elementos diferentes. En el Nuevo Testamento dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es
como una espada que penetra, filosa, y divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y es más eficiente que cualquier otra cosa que se pueda haber creado jamás. Esto significa que antes de ser cristianos, el alma y nuestro espíritu estaban amalgamados. Entonces, una persona que no tiene a Cristo no puede discernir el mundo espiritual, porque su alma y su espíritu están así, amalgamados. Cuando oyes la palabra de Dios separa el alma del espíritu. Y ahora Dios, que es espíritu, se comunica a nuestro espíritu, no al alma. Y una vez que recibimos la comunicación del espíritu mediante la Biblia, le pasamos la comunicación a la mente y la mente al cuerpo. Esta es la sucesión cronológica de cómo funciona el mundo espiritual. Por eso, si tú lees la Biblia diaria, estás alimentando tu espíritu. Tu mente está siendo renovada. Estamos envirulados desde que nacimos. Los programas que recibimos, por ejemplo, yo en mi caso era ateo, pertenecía al Partido Comunista Mexicano, y mi sueño era irme a Cuba y armar una revolución social en México, ¿verdad? Hace como 40 años, pero era mi sueño, era muy idealista. Entonces, cuando vengo a Cristo, traía yo un programa envirulado, ¿verdad? De una ideología que es maléfica, que nunca ha funcionado. Se demostró en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Desde ese momento, el misionero que me dio a Cristo me dijo: Armando, tienes que renovar tu manera de pensar ahora a través de la Biblia. Entonces comencé a leer la Biblia, a memorizar la Biblia, leerla todos los días, y mientras más entra la luz, el programa anterior sale de tu mente y comienzas a funcionar como una persona normal. ¿Qué te estoy diciendo? Si tu mente no está renovada, no eres una persona normal. Y esta es la razón por qué el ser humano está bajo la psicopatía, bajo la neurosis, bajo el estrés, bajo el suicidio. Ahora ya llegaron al grado de decir: este hombre no es hombre, es mujer. La mujer no es mujer, es hombre. Y si tienes otro género que te guste, opérate, o a través de una dosis diferente de hormonas puedes cambiar tu sexo. A ese grado de descomposición y de locura ha llegado el ser humano, porque su alma y su espíritu están completamente mezclados y no disciernen entre el bien y entre el mal. Para ellos es igual cambiarme de sexo, aunque mi genética y mi biología me dice soy hombre porque tengo el cromosoma Y. Entonces mi mente me dice: es que no eres lo que tú eres. Viene el conflicto entre la mente y entre la genética, y el 65% de las personas que se han operado de transgénero, de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, se han suicidado. El 65% de las personas que han querido cambiar de sexo se quitan la vida. Llega un momento en que están tan locos que ya no saben lo que son. Y es un ataque satánico, devastador, como un tsunami. Viene a tu mente y te roba tu identidad. El enemigo, los espíritus, y te hacen creer que no eres la persona que Dios te creó. Entonces, estas experiencias pues son de diferente tipo y el ser humano las ha atravesado de diferentes formas. Pero ahora veamos a continuación que realmente dentro del Nuevo Testamento ya la revelación de Dios a nuestras vidas es completamente con mucha más información que antes. Veamos, por ejemplo, el destino eterno en el Hades, que se menciona como lo acabamos de ver. Te mueres, se sale tu alma y tu cuerpo. ¿A dónde se van? Te mueres hoy en la noche.
Te entierran el ataúd, la señora llega y le pone flores al ataúd, abraza el ataúd, mi Carlitos ya está, llore y llore. Ya no estamos aquí, ya no estamos aquí. Les voy a contar rápidamente una anécdota, un chiste muy mexicano, porque en México se celebra el Día de los Muertos. Entonces el Día de los Muertos hay una costumbre de llevarle o comida o flores a los difuntos. Entonces en este chiste, ¿verdad? Estaba la India María en el panteón con su muertito, con una olla de mole, y en eso llega la señora Pompidou con un ramo de flores. Y le dice la señora muy elegantemente vestida: India bruta, ¿cuándo crees que se va a levantar tu muerto por el mole? Y le contesta la India María: cuando venga el suyo por las flores. Tanto los indígenas como los más cultos, se podría decir, el paganismo cubre completamente a las sociedades. Es increíble que creamos, ¿verdad? Cuando eres cristiano, nunca regresas a un panteón, ni a llevar flores, ni a hincarte a hablarle a tu muertito, porque sabes que no está ahí. Le estás hablando de las lagartijas y a las cucarachas que están alrededor, pero tu difunto, tu persona que tú vienes a creer que te estoy viendo, ya no están ahí. Entonces es una costumbre porque ignoramos la Biblia, porque no tenemos la revelación de Dios. Entonces, qué importante es que cuando nosotros vemos estas cosas, nuestra vida es completamente cambiada. Otro invento, otra doctrina es el purgatorio. El infierno no es el purgatorio, porque hemos aprendido que los espíritus que entran al infierno actualmente no tienen jamás la posibilidad de salir de ahí. La doctrina del purgatorio enseña que cuando una persona se muere, su alma es purificada mediante los sufrimientos del purgatorio. Y después de algún tiempo y de acuerdo a las misas gregorianas que se ofrezcan, el difunto subirá al cielo. O sea, si hay algo que se le ofrece aquí en la tierra a doña Panchita que se murió y que está en el purgatorio porque no fue lo suficientemente santa como para irse al cielo, vamos a ofrecerle misas gregorianas para sacarle del purgatorio. El purgatorio no existe en las Sagradas Escrituras. Fue un invento en el tiempo medieval. La Biblia nos enseña completamente lo contrario, porque cuando la justicia de Cristo nos es imputada mediante la fe en su sangre, podemos estar capacitados para entrar en el cielo, y no por los méritos ni las buenas obras que tú y yo jamás hayamos hecho. Veamos esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, de qué manera tan impresionante el apóstol Pablo nos relata la muerte. Segunda Corintios capítulo 5 dice así: porque sabemos que si nuestra morada, fíjense cómo se le llama al cuerpo, morada terrestre, temporal, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, o sea, otro cuerpo no hecho de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, el cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, no quisiéramos morir, sino que inmediatamente fuéramos resucitados para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, Dios nos hizo y nos dio las arras del Espíritu. Pero confiamos en Dios,
que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Pablo sabía, en el momento que yo muera, estoy en la presencia de Dios. No voy a ningún lugar intermedio, no hay limbo para los niños, no hay purgatorio, es directamente a la presencia de Dios. Ahora, si tú mueres hoy en la noche, tu alma, tu espíritu se van directamente al cielo. Los ángeles nos vienen a recoger en el momento en que cerramos los ojos y se dictamina la muerte total. Y en ese momento, cuando llegamos al cielo, vamos a estar en el cielo esperando a los que se van a convertir esto es Apocalipsis, en el mundo, para que cuando ellos resuciten, nosotros descendamos con Cristo en el aire, nos juntemos con doña Panchita, con mi papá, con mi hermano, con mi hijo que se murieron en su cuerpo resucitado instantáneamente, se juntarán con el alma y con el espíritu, y entonces así ya estaremos para siempre con Él en su presencia. Si tú mueres y no tienes a Cristo, inmediatamente los que vienen por ti son los demonios, y te vas a dar el susto de tu vida. Otras personas dicen, bueno, cuando vayan en la ambulancia ya llevan al hospital, ahí me voy a arrepentir. Qué cosa más absurda creer que te puedes burlar de Dios. La Biblia dice, cuando oigas su voz, arrepiéntete. Cuando Dios te está hablando, es el momento en el que tú tienes que arreglar tus cuentas con tu Creador. No somos dioses, como dice Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial. Somos dioses. ¿Y cómo venimos de la evolución? Pues tenemos la tecnología y la genética en el siglo XXI para poder evolucionarnos a una mejor criatura. Y su secretario, un judío llamado Noah Harari, le dice a Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, pues sabes una cosa, vamos a crear una superraza. Los mismos demonios que tenía el nazismo de crear una superraza aria no han muerto. El ser humano sigue creyendo que podemos nosotros mejorar nuestro estado sin Dios, porque somos dioses y tenemos tecnología para poder realizarlo. Veamos ahora y contestemos otra pregunta tan importante. ¿Realmente al morir tenemos conciencia? Porque pues hay muchas teorías que si te mueres el cuerpo está dormido. Porque Jesús dijo en Juan 11, Lázaro duerme, no está muerto. Entonces usó la palabra dormir, pero esto lo hizo Jesús con la siguiente razón. Cuando tú y yo hoy en la noche vamos a la cama y dormimos, nuestro estado consciente se bloquea y entramos en un estado inconsciente donde el subconsciente puede transmitir memorias o sueños o relatos o historias al consciente, y es lo que se llama soñar. Pero estamos conscientemente ausentes de nuestra conciencia. Pero si alguien viene y te echa un vaso de agua fría, ¿qué haces? Despiertas a la conciencia, ¿correcto? ¿Me van siguiendo? Entonces, de la conciencia que parecía que estaba muerta, despiertas, pero no estabas muerta, lo tenías simplemente dormido, pero seguías vivo, porque tu espíritu jamás puede dejar de actividades. Entonces, así pasa en la muerte.